En estos momentos a los doctores en esta mesa de doctores. Primero, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora, del Instituto Mora. ¿Cómo está, doctora? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Bien contenta de verte y, bueno, obviamente de saludar a quienes nos estén viendo ahora o vean más adelante esta emisión. Un saludote también aquí al doc que nos acompaña hoy. Claro que sí, el doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, a quien saludo hasta Querétaro. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Vicente, espero que tú y que también Leti estén bien. Por acá todo normal, seguimos monitoreando esta agitada vida nacional. Y para cerrar esta breve introducción, hoy en la mañana escuchaba la entrevista a un priista, dirigente priista en Querétaro, que decía que la llegada de Andrés Manuel López Obrador cambió las formas en este país y que hay que adaptarse. Interesante viniendo de un dirigente priista que acepta que la llegada del gobierno de la 4T puso en el tapete de discusión temas que antes no se discutían y una forma de hacer política distinta. Cierro. Y también en este nuevo contexto, los patos sacan las cabezas. Lo reaccionario y lo conservador de gente que no nos esperábamos, como el Cochiloco o como Juan Villoro, salen. Son los patos que sacan las cabezas ante esta situación de definición de hacia dónde va el país. Fíjate que hablando del Cochiloco, me sorprende su forma tan infantil de responderle al presidente. ¿Cómo se llama este actor? Diego Cosío. Víctor, ¿no? No, bueno, Cosío, el Cochiloco. ¿Cómo? Joaquín Cosío. Bueno, a mí me parece un gran actor y tristemente responde con un: si nos llevamos y me llama Cochiloco, yo le voy a decir peje. Mata, qué chingados, hombre. Pero en fin, no solamente él, Sergio Sarmiento, Ryan lo cobarde, ¿eh? El presidente Andrés Manuel López Obrador reta a Sergio Sarmiento, al gran periodista de México, al gran entrevistador, a que si le comprueba un nexo con el cártel de Sinaloa, renuncia inmediatamente a la presidencia, como ya le giró un reto similar a Carlos Loret de Mola en relación precisamente a su testamento político y la herencia a Claudia Sheinbaum y a su hijo Andy. Bueno, pues Sarmiento ya respondió al presidente y dice: señor presidente López Obrador, si se tomara la molestia de leer mis artículos o escuchar mis comentarios, se daría cuenta de que yo nunca he afirmado que usted tiene un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Bueno, no lo ha afirmado así con todas sus letras, pero ¿le parece muy sospechoso que el presidente vaya en tantas ocasiones a Badiraguato, aunque en esta última se fueron con la finta muchos, porque no fue a Badiraguato, sino a Guamúchil? Bueno, el presidente le sube de intensidad a estos retos, doctora, y creo que con justa razón. Ya estuvo suave de estas mentiras y de torcer la realidad de estos personajes. Bueno, esa es mi opinión, doctora. Ahí estamos. Lo que es interesante, Vicente, de ver él es el estilo en que ha gobernado López Obrador y no les da tregua en el sentido de que se plantea algo y se responde desde su perspectiva. Y yo creo que lo que pasa es que los medios de comunicación y sobre todo estos que tienen una potencia tan fuerte desde la televisión, imagínate, y también la prensa escrita, entre un cierto perfil de quienes siguen ese medio, pues él trabaja en el Reforma, ¿no? Sergio Sarmiento. Es que al final de cuentas no importa que se diga directamente, esta cosa de inferir, insinuar, sugerir, dar a entender permanentemente y todo el tiempo, es una forma muy grotesca de decir las cosas y decir lo que él está negando ahora que ha dicho. Porque al final de cuentas esta insistencia de hacer interrelaciones, ¿no? Bueno, es que si él va a un lugar, entonces, como además ahí porque ya no está ahí, porque ahí nació y ahí creció
una persona delincuente, bueno, entonces por atributo ese pueblo ya es de delincuentes. Primero, me parece algo realmente deslenable, no debería aceptarse por nadie, me parece grotesco a más no decir. Pero la siguiente parte es esa, ¿no? Qué duro que ahora, digo, se defenderá de esa manera, ¿no? Pero pues que no se hagan, porque lo han estado diciendo y porque dicen, y todos lo sabemos, en este lenguaje que es, ¿no? Digamos que está en un subtexto, lo que se va diciendo por debajo, la comunicación es muy compleja, porque muchas veces hablamos no solamente con nuestras palabras, con nuestras expresiones, por eso ahora todo esto que tiene que ver con cómo se filtra a través de la pantalla, ¿no? Todo lo que ocurrió a partir del COVID, que no teníamos contacto directo muchas veces, bueno, ahí se pierde mucho de esta fuerza, pero los medios de comunicación lo manejan de una manera realmente, pues, muy, muy conocedora de lo que eso implica. Muchas veces, y bueno, lo que pasa es que ahí es donde el presidente se las revira, porque no se deja y se las pone a discutir y nos pone a discutirlo. A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? No, textual a lo mejor no, y me voy a poner a revisar, aunque me da mucha flojera, ¿eh? Pero mira, te voy a dar un ejemplito, nada más porque no me quiero quedar con esta. Hace un par de años ya, Sergio Sarmiento hizo una campañita contra el hecho de que en la Ciudad de México se prohibieran las bolsas de plástico, de que no son reciclables. Y entonces empezó a hablar de que esto era un atentado contra la empresa y que al final de cuentas esto iba a tener un impacto en la economía de la ciudad. O sea, jura lo que ahorita se va a decir que por suerte por ahí están sus artículos, que esos yo los tengo muy presentes, pero es esta cosa donde no dijo que directamente el jefe de gobierno en ese momento, Ebrard, era un criminal, no dijo eso. Pero sí hizo una campaña permanente insinuando, diciendo y además insistiendo todo el tiempo. Eso es lo que ha hecho y la verdad que no se hagan porque es como tratarnos como tontos, ¿sabes? Esta cosa de venir a decir, no, si yo no dije nada, pues nada más como que comenté, lo dije, sí, pero en un medio y en una posibilidad y desde un prestigio que es lo que explotan, Vicente. Y a mí me parece qué bueno que los desenmascare en esta forma y en todo caso, pues que se dé este pimponeo no me parece nada mal. A mí, personalmente, me parece que ha sido una forma de también develar de qué estamos hablando y que estos temas que tengan una segunda vuelta, ¿no? Que tengan una segunda forma de discutirlo y que al final lo discutamos entre todos, Vicente. Pero ni Loret tendrá forma de sostener lo que ha escrito sobre el testamento político del presidente. Ya reculó Sergio Sarmiento, por eso veo hasta con tristeza, con decepción el nivel. El presidente no trabaja las horas que dice que trabaja, porque de acuerdo al hackeo no trabaja las 16 horas. O lo que estaba leyendo que publicó la querida Nancy Flores de la revista Contralínea, doctor, ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está en plenitud de sus facultades. Esa es la nueva narrativa de la derecha. Para eso les alcanza nada más. Se quedaron sin creativos o están tan desesperados de sorprender hasta donde están dispuestos a llegar. Hasta dónde han caído, dice Nancy Flores, doctor Ángel Valderas Puga. Pues sí, es una nueva narrativa, Leti, Vicente, la gente que está siguiendo esta emisión de Sin Censura. Hemos visto dentro de la introducción que señalé que hasta los mismos priistas aceptan que hay una realidad que cambió. Ahorita decía Leti, lo que no están acostumbrados o no estaban acostumbrados periodistas chayoteros como Sarmiento. No estaban acostumbrados a que se les conteste, a que se les exhiban sus mentiras. Ellos estaban acostumbrados a adular al poder en turno. Si Sarmiento está tan preocupado de Badiraguato, a mí me gustaría saber por qué no alzó la voz por las ligas evidentes con la delincuencia organizada de Genaro García Luna desde el sexenio de Vicente Fox, porque no fue nada más en el sexenio de Felipe Calderón. Si está preocupado por Badiraguato, no le creemos. Aquí el gran problema que tiene gente como Denise Dresser, como Sarmiento, es que en su momento se quedaron callados ante cuestiones evidentes. No dijeron nada. Ellos vivían del poder y vivían del chayote. ¿Qué les molesta hoy en día?
que ya no hay chayote, que hoy efectivamente tienen que vivir de su trabajo. Decía Sarmiento, le dice al presidente en el Twitter, si se tomara la molestia de leer mis artículos, yo coincido con Leti, qué hueva. Yo ponerme a leer a Sarmiento, oye, tengo cosas más relevantes que hacer. Me pongo a leer Contralínea, por ejemplo, me pongo a ver Sin Censura, escucho a los periodistas, me echo algunos capítulos de Meme Yamel, y eso es mucho más productivo, mucho más provechoso, ver las mañaneras, que leer a Sarmiento. O sea, ¿qué se cree Sarmiento que el presidente va a dejar de hacer cosas relevantes para ponerse a leer lo que escribe este señor, que son cosas totalmente prescindibles? Efectivamente, cuando se les exhibe, se molestan. Pero lo que hemos visto en estas narrativas que no comenzaron inmediatamente 1 de diciembre de 2018, comenzaron más o menos a mediados de 2019 y se le han pasado los últimos 2 años. Recordemos todos los ataques con la pandemia, en el cual si nos comparamos con Estados Unidos, con Brasil, con el Reino Unido, con Italia, con Bélgica, esos países, a pesar de tener mayores recursos, les fue mal. Entonces, han ido probando una narrativa, otra, y se estrellan contra la realidad. Y les molesta en exceso que se les exhiba que son mentirosos. Pero aún así insisten, por eso tienen que cambiar, porque no les pega una, les pega otra, le cambian, van a otra. Están preocupados porque alguien no esté en sus plenas facultades mentales. Pues yo señalaría que apuntaran hacia el norte y que estuvieran preocupados de Biden, porque a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, hay una enorme serie de videos que muestran a un Biden incluso perdido en la Casa Blanca, a un Biden que señala que los Estados Unidos están constituidos por 54 estados, a un Biden que saluda a una persona fallecida de su entorno cuando esa persona ya murió. Y deberán de estar más preocupados de que Biden no esté en plenitud de sus facultades mentales, porque ese señor tiene acceso a un botón que son armas nucleares. Eso sí es verdaderamente preocupante, pero no los tocan ni con el pétalo de una rosa y deberían estar preocupados. Son los vecinos del norte. Mira, para terminar, Sarmiento, lo dijo hoy el presidente, ha estado más veces en Xpujil que en Badiraguato. Yo creo que Sergio Sarmiento ni siquiera entendió dónde está Xpujil, ¿no? Y como dijo Andrés Manuel, pues voy aquí, voy acá. ¿Cuántas veces no lo hemos visto supervisar Dos Bocas? ¿Cuántas veces no lo hemos visto supervisar el Tren Maya? Ha estado muchísimas más veces en Dos Bocas y lo hemos visto que en Badiraguato. Pero esto que dice Leti es relevante. El querer asociar a que toda la gente de un pueblo son delincuentes. Bueno, pues que se le apliquen a Sarmiento y que en viaje al extranjero se le considere como un narco, porque esa es la imagen que tenemos mexicanos en el exterior a partir de la fuerza que tomó el narco con los gobiernos del neoliberalismo, porque esto que estamos viviendo hoy es el resultado de 36 años de neoliberalismo. Que no se hagan, no les gusta, su análisis es patito, pretenden hacer un análisis intelectual como si el presente de México hubiera nacido solamente con el gobierno de la 4T. No, señores, no les gusta, pero el presente es resultado del pasado. Es totalmente de un nivel intelectual bajísimo, lo que señalabas hace rato con Jaime Hernández, la postura de Elbester, que es otra de las narrativas,
Lo que hizo Zedillo en Madrid. Es que no le echen la culpa a los otros, por favor. El primero que le echó la culpa del error de diciembre fue Ernesto Zedillo a Salinas de Gortari, que le dijo que le dejó la economía prendida con alfileres. Eso les retepatea, pero no podemos entender el México de hoy, la inseguridad, la penetración de la delincuencia organizada en las fuerzas de seguridad, no se puede entender si no revisamos el pasado, porque esto no fue de la noche a la mañana. Entonces, pues estas narrativas las tenemos que combatir, sí, son fastidiosas, sí, basadas en mentiras, sí, análisis extremadamente patitos, el de Joaquín Cosío, coincido contigo, una posición infantil en donde, me dijo cochiloco. Bueno, pues si ese personaje se le quedó, pues todo el mundo lo conoce como cochiloco, era como el Chavo del Ocho, que nadie sabe quién, ¿cómo se llamaba? ¿No? Bolaños. Pues así es. En un personaje famoso, la gente se queda con ese personaje. Eso no es ninguna ofensa. Muy, muy infantil. Bueno, si ese es el caso, pues que no se agüite el cochiloco y que se quite la mascarita. Entendió, el que entendió. Y ya que estamos hablando de estas cosas, doctor, el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia que si lo atacan con caso Ayotzinapa es porque pensaron que no iba a actuar. Y si ya estaba complicado este tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la conferencia de prensa de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes le ha echado leña al fuego. El corresponsal de El Financiero provocó esto cuando le recrimina al presidente Andrés Manuel López Obrador que el grupo interdisciplinario diera a conocer que no se puede garantizar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp presentados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. Le reprochó directamente al mandatario que haya dicho que ese informe era la columna vertebral de la investigación. El presidente aseguró que le tiene toda la confianza al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues es un hombre recto e incapaz de falsear información, que se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Dijo que van a seguir las investigaciones y se llegará a la justicia. Pues nada más falta que en estos ataques al presidente lo culpen por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y lo digo con mucho respeto, en el dolor que embarga a familiares, amigos, a todo México, luego de la desaparición y los detalles de los que se va enterando uno de lo que ocurrió o de lo que pudo haber ocurrido con los normalistas. Doctora, un caso complicadísimo que pareciera se enturbia más. No sé. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues yo creo, Vicente, digo, tú lo mencionas, es un caso muy triste, muy doloroso, porque al final de cuentas revela como que toda la maquinaria de cómo se ha movido el Estado mexicano durante décadas, ¿no? O sea, realmente es como que lo que estamos viendo ahora es la incapacidad y también las cuestiones internas. Se ha dicho mucho que también los personajes que trabajan dentro del propio Estado actualmente, no es que haya habido una purga ni mucho menos. Entonces muchos de los actores que tenían, a lo mejor de segundo nivel, no estoy diciendo que los principales, pero siguen ahí, y qué tanto no, hay una incapacidad de mover las tuercas. El mismo presidente lo manifiesta con muchos otros temas, pero yo creo que aquí lo que estamos viendo también es como los diferentes planos en este caso. Uno es lo que se discute todos los días en la mañanera, o lo que se plantea ahora porque un periodista presenta, porque sacan una nota, un reportaje, una filtración. Ese es un nivel. Y otro tiene que ver con lo que realmente puede estar pasando en términos de la investigación misma, y que es
información que no necesariamente logra salir a los medios y no tendría por qué, porque si se está haciendo un procedimiento, pues evidentemente se va diciendo, y también es parte de la estrategia que ha tenido este gobierno, digo, no lo vamos a negar, y es cómo va manejando cierta información y va llevando y va jalando y generando realmente el tema del día o de la semana, y en ese sentido, bueno, volvió a surgir como primera plana el tema de los 43 a propósito de que se cumplió el aniversario, y después como que parecía que bajaba, ¿no? O sea, que también van mucho al ritmo de lo que se va imponiendo por las mismas mañaneras, eso lo sabemos. Entonces, a mí me parece muy sano que se siga discutiendo eso, que si hay observaciones que se hagan, pero sí creo que este es un caso, Vicente, a mí me da mucho miedo, me preocupa mucho, del que tiene que salir un resultado contundente. Y eso como que de repente sentimos que se aleja, sentimos que más allá de la voluntad o no, de toda la honestidad que pueda haber, yo tengo una cariño y un respeto por Encinas, realmente lo quiero compartir y por tanto pues confío en lo que él está haciendo. El punto aquí es con qué se están enfrentando, que somos incapaces nosotros de ver porque no estamos en el ajo y tampoco se va a decir porque son fuerzas oscuras, muy oscuras. Pero lo que me preocupa aún más de este caso, Vicente, es que al final como que fue la cristalización de todo un momento mexicano, fue la cristalización de una situación de muchísima de violencia, de dolor, el tema de los desaparecidos no, aquí es una cosa que da terror. Yo creo que todos los mexicanos vivimos con esa cuestión, con esa angustia a propósito de un tema que no, que digamos, tiene que estar mucho más presente en términos del debate público, en los medios de comunicación, porque es parte justamente de esta maquinaria que con el tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa como que se cristaliza y lo podemos ir entendiendo. Ahora, imagínate lo que va pasando, un caso solo, que no tuvo esa cobertura mediática, que se quedó allá en un lugar de Nuevo León, en una fiscalía que no reconoció, que no le dio seguimiento a un caso. Tú recordarás, Vicente, el caso de una colega del CIESAS que yo comenté aquí hace ya más de 2 años, nunca se supo nada. Y es un caso que podría haber tenido una visibilidad, incluso porque el ambiente académico la acogió, la acogimos, pero la fiscalía en su momento de Nuevo León ni siquiera le dio seguimiento, o por lo menos no sabemos qué pasó del primer nivel, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, un caso que se va quedando aislado y otro, y van sumando miles. Entonces, por eso, o sea, por sí mismo importa el caso de Ayotzinapa, pero importa aún más porque al final de cuentas es como la puerta que puede abrir y que puede agilizar algo que ha estado realmente trabado por fuerzas muy oscuras. Estamos frente a algo que a lo mejor nos aterroriza, y nos aterroriza porque es como que revela la naturaleza del Estado, de lo decrépito que ha sido la clase política que en este país ha mantenido un vínculo, un pacto de silencio, pero al mismo tiempo esta condición en la cual pues los famosos daños colaterales pues realmente lo han sido, Vicente, y en ese sentido es importante que este caso se resuelva, que se avance. Yo sigo confiando, tengo plena confianza en que no nos van a poder decir todo. Y a propósito de esto, bueno, también quiero mencionar, bueno, es obvio que la mañanera tiene también una intención política, una intención informativa, una intención de diálogo, pero que no se va a decir todo ahí. Digo, eso es natural, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con también una parte de la estrategia de visibilizar los temas y no necesariamente de resolverlos ahí. Entonces, sí creo que la exigencia debe mantenerse, sí creo que a pesar de que esto pueda tener un costo político para el propio presidente y todo su equipo, debe exigirse que se avance, se apresure, y en todo caso creo que el diálogo que ellos han mantenido con los propios padres, pues es un elemento que parece que eso sigue dándole, digamos, certeza a que el camino comparten, que evidentemente algo les dirán más pesado que les permite entender también lo duro que están el golpeteo por ahí adentro, ¿no? El hecho mismo de que este personaje al que fue a ver Encinas en Israel y que se negara a decir nada,
Pues ¿por qué? Pues porque no les importa, Vicente, porque al final de cuentas, pues están ya viendo simplemente por su pellejo y no les importó en su momento, pues no les importa ahora y les tendrá sin cuidado. Es muy lamentable, es un caso que nos tiene que doler, pero insisto, nos tiene que doler más porque es simbólico, porque representa la posibilidad real de romper esa barrera de la impunidad en estos temas. Y por favor, incluir y sumarlo, como muchos dicen, ¿no? Nos faltan 43 y 100 más los que se han acumulado, Vicente, desafortunadamente, y que eso no es posible que lo sigamos tolerando como mexicanos. Así es, dice el presidente, doctor Ángel Valderas Puga, que lo que generó un terremoto al interior de las organizaciones, de las instituciones de justicia en México fue la detención de Jesús Murillo Caram, porque, insisto con lo que dijo el presidente, pensaron que no se iba a actuar, doctor, y se complica pues el caso. De decir Leti, Vicente, Ayotzinapa no es más que uno de los tantos casos. Mientras hablaba Leti, aquí me escribí algunos. La represión en Sicarza, a los obreros se les disparó desde helicópteros el 21 de abril de 2006, 2 muertos, 40 heridos. La masacre de Acteal, con Cedillo, Aguas Blancas, El Charco, Tlatlaya, Nochistlán, la represión en Atenco. Lo que está diciendo Leti era una manera de actuar de los gobiernos anteriores. Y yo me sigo preguntando, ¿en dónde estaban estos periodistas supuestamente críticos hoy? Resolver el caso de Ayotzinapa no es fácil. Eso sucedió el 27 de septiembre de 2014. ¿Quién gobernaba? Enrique Peña Nieto. ¿Dónde estaban estos periodistas críticos exigiendo que el gobierno federal hiciera una investigación seria? El GEI se tuvo que ir de México porque se le fueron cerrando las puertas. Se dice fácil, pero llegar 4 años después, repito, los hechos de Ayotzinapa fueron en septiembre de 2014. El gobierno de la 4T tomó posesión más de 4 años después, el 1 de diciembre de 2018. Pruebas manipuladas, desaparecidas. Trabajar con estas fuerzas oscuras que dice Leti, con un aparato burocrático que estuvo presente, que quizás saben perfectamente qué fue lo que sucedió. ¿Cómo se puede avanzar en las situaciones si Tomás Herón, que es un personaje clave, está escondido en Israel y no se le ha extraditado? ¿Cómo avanzar en estas investigaciones cuando ya pasó tiempo, se desaparecieron pruebas, cadenas de custodia, lo mismo que ha denunciado el GIEI, la llegada de estos WhatsApp, que no son confiables? Bueno, es información que antes no teníamos. Yo les recordaría a los señores del GIEI que durante 4 años nunca supimos que había intercepción de comunicaciones y que había mensajes de texto o mensajes de voz. Entonces, es una situación que uno se plantea desde fuera de una tremenda hipocresía, de un querer lucrar con una tragedia, con una de las cosas más vergonzosas en la cual muchos salimos a las calles desde septiembre de 2014. No como estos tipos que se quedaron calladitos, que volteaban para otro lado. Basta ver las páginas de los periódicos de la época. Todos compraron la supuesta verdad histórica. Cuando había expertos, por ejemplo, en incendios, que decían que era imposible que se hubieran incinerado tal cantidad de cuerpos en el famoso basurero de Cocula. ¿Y dónde estaban estos periodistas inquisidores de investigación que no le daban espacio
a estos cuestionamientos críticos de la verdad histórica. No, fueron cómplices todos estos medios porque apoyaron la verdad histórica a pesar de que había todos los elementos para pensar que era una mentira, que era un montaje, y lo apoyaron. ¿De dónde nos vienen a querer convencer hoy? Que están muy preocupados por los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Miren, ahora sí que casi diría, no tienen M. No se puede lucrar con una tragedia así. Se quedaron callados. Fueron cómplices porque los medios que avalaron la evidentemente falsa verdad histórica fueron cómplices. No es posible que ciudadanos comunes y corrientes, como yo, hayamos tenido acceso a información y a cuestionamientos de la verdad histórica con muchos elementos técnicos que evidenciaban que era una total falacia y una mentira eso que planteaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se hicieron patos durante 4 años. Tuvieron 4 años para desaparecer pruebas, 4 años para manipular pruebas, 4 años para silenciar a testigos clave. Y hoy nos vienen a decir que este gobierno tiene que resolver de manera expedita porque están muy preocupados. Yo, si los tuviera enfrente, les preguntaría, ¿y por qué no estuvieron preocupados en septiembre de 2014? ¿Por qué no tuvimos medios que cuestionaran la verdad histórica y que hicieran investigaciones? Y la respuesta es porque fueron cómplices, porque los medios que no cuestionaron la verdad histórica fueron cómplices de la desaparición de los jóvenes, porque avalar mediáticamente una evidente mentira los convirtió en cómplices de esta desaparición. Así es que no nos vengan con cuentos hoy que son blancas palomitas, porque eso es cinismo, es hipocresía, pero además es deleznable que 4 años después de los hechos, más de 4 años después, nos vengan con cuentos de que están muy preocupados. Bueno, estamos hablando ya de 8 años después, 2022. Ahora sí, yo me preguntaría, ¿y cuándo les entró la preocupación? ¿Cuándo? ¿Tardaron 8 años en preocuparse por los jóvenes de Ayotzinapa? Todos estos medios han cubierto las protestas, han ofrecido solidaridad a los padres de los 43, a los normalistas, a las normalistas rurales. ¿Estos medios le dan espacio a las normales rurales? ¿Tratan la situación tan difícil que es sobrevivir en una normal rural? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no les interesan. Claro. 43 jóvenes pobres no les interesan a estos medios de comunicación. No sean hipócritas. A ustedes no les interesan, desgraciadamente, 43 vidas de gente pobre. Tuvieron 8 años para haber alzado la voz y nunca lo hicieron. Hoy sí, muy gallitos de presentarse en una mañanera o de cuestionar al presidente exigiendo cosas que no exigieron al verdadero responsable, Enrique Peña Nieto, que no exigieron al gobernador de Guerrero en su momento. Claro. Cómplices, Vicente, no se les puede llamar de otra cosa. Fueron cómplices de esta tiznadera que le hicieron esos 43 jóvenes. Suscribo, doctor. Oiga, doctor, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a tus trincheras? Facilito, Ángel Valderas, YouTube, Twitter, Facebook. Un abrazo cordial, Vicente. Un abrazo cordial, Leti, desde Querétaro. Claro que sí, un abrazo también para ti, doctor. Y doctora Leticia Calderón Chelius, cerremos también invitando a la gente para que la apoye, para que la lea.
Siempre, gracias Vicente, agradecida yo. Bueno, @Letichelius, como dice ahí, @migrantólogos también, que estamos de regreso, Vicente, y pues te mando un abrazo grande a todos los que nos escucharon también, y ojalá que siempre tengamos esta posibilidad de dialogar y también que quienes reaccionan a los comentarios, poder abrir un debate con todos. Gracias, Vicente. Que así sea, me da mucho gusto verla, doctora, me da mucho gusto saludarte, doctor, estamos al pendiente, que descansen, buenas noches. Y déjenme saludar al sensei Ramiro Padilla. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.